Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 4 de mayo del 2024. Clase 16. Constitución de la materia y conciencia del átomo. Conecte con la respiración. Vamos al reencuentro de nuestra alma. Al reencuentro de nosotros mismos. Para aprender a vivir vivos. Respire lento, relajado, profundo y consciente. De los métodos de meditación más sencillos fue el entregado por el Buda, basado en la quietud y la respiración. Sin meditación no hay alquimia. Sin meditación no hay proceso espiritual. Porque sin alquimia no hay transformación. Esa es una de las diferencias básicas de un grupo o de una institución o de una religión que tenga raíces. Si donde vas solo hay conocimiento, muy llamativos, algunos, pero no hay proceso de transformación, corra de ahí. Eso es un analgésico para el dolor de alma, de espíritu, para la afligida conciencia. Pero hace la misma tarea que hacen las EPS hoy en día. Solo te calman un dolor por un rato para que no vuelvas, pero no te curan. Hasta que esa enfermedad de alma o de espíritu te mata. Por eso es nuestra tarea de tener un sadhana todos los días. Un tiempo para ir al reencuentro de mí yo soy, del Dios que yo soy, de mi alma y de mi conciencia. Hasta que esa sadhana no sea un tiempo de práctica, sino la vivencia misma en la vida. Nos entrenamos como los deportistas para el duro combate que es la vida. Y si no se entrena, no espere resultados. Como el que no trabaja, no espere que le paguen. Como afuera, adentro. Salimos. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Muy bien. Me alegra mente. Y a los que están, buenos días a los que están por internet, vía virtual. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. A los que vinieron los felicito. Porque uno levantarse y saber que ha llovido toda la noche. No quisiera uno si no voltease para el otro lado. Pero la vida te pone pruebas.
Este planeta ha sido diseñado como una matriz de entrenamiento, es un simulador. Y en los simuladores es para entrenar. Por eso tienes que desarrollar voluntad. La primera habilidad espiritual si queremos conseguir algo. ¿Usted quiere sacar un título en una universidad? ¿Cuántas veces tiene que negarse cosas para poder sacar ese título? Y así es en todo. A nivel espiritual, si quieres lograr algo, la vida te va a probar. El entrenador que tienes adentro, nadie te está probando. Tu prueba es tu debilidad. Siempre es así. Por eso los felicito, porque sé que no es fácil. Y eso muestra que están interesados. Y me motiva más. Aunque le digo que yo me estoy aprendiendo unas cosas aquí, que de otra forma no hubiera llegado a ella. Por eso les digo que yo me desahogo con ustedes. Sí. Me permiten llegar a donde solo no llegaría. Esa es lo importante de enseñar. Poder llegar varios pasos más adelante. Por eso, para seguir adelante siempre hay que ayudarle a alguien en algo. Una de las claves importantes, 3 son los factores del trabajo interior. Lo entregó el maestro Samael. Contundente. No lo hace ninguno. Sí. Morir, hacer un trabajo de transformación y de alquimia, empezando por la naturaleza inferior, de la cual ustedes tienen el privilegio de conocer todos los niveles de esa naturaleza inferior. El ego, la sombra, el cuerpo del dolor, que se me olvidó en una clase anterior, el cuerpo del dolor, que todos lo tenemos, ¿sí? El monstruo interior y la sombra. Sin contar los animales inferiores, el reptil, el mamífero y el águila. Vaya a ver dónde les entregan esa información así pulpita y explicada como lo hemos hecho en cantidades de clases. Sí. Entonces hay que hacer ese proceso de transformación. Si no estás haciendo eso, vaya donde vaya, pague lo que pague. Sí, no hay alquimia. Y si no hay alquimia, eres un animalito más, solo sobreviviendo, dándole pastillitas, analgésicos, como las EPS a la gente, para que no vaya mucho y se muera rápido. Bueno, estamos en este curso práctico, por eso es práctico, porque lo estamos practicando en el laboratorio de la vida, en el laboratorio de la mente, en el laboratorio del corazón, en el laboratorio de nuestra alma y en el laboratorio de nuestro cuerpo. Tenemos que trabajar con la sexualidad, tenemos que trabajar con la mente, tenemos que trabajar con las emociones, tenemos que trabajar con la conciencia, tenemos que trabajar con la voluntad. No hay tiempo para otra cosa. Eso es alquimia viva. Si no te transformas tú en oro, no estás haciendo la alquimia. Así logres hacer oro físico. Ese oro físico es irrelevante. Mas sin embargo, en el camino vamos a entregar la forma de cómo tengas todo el oro físico que quieras. O sea, la materia. Pero lo importante es que llegue el momento de entregar este vehículo y que digas que confieso que he vivido y que he sido un alquimista, lo que vine. Todo ser humano vino a eso. Y de hecho está haciendo alquimia para vivir. Es mi Dios que madruga, yo no premio. El que madruga se lo premia. Ay, Dios te bendiga, qué premio. El regalo por haber venido. Una excelente aromática de mi finca que tengo aquí en el patio. Hay limoncillo, albahaca, pronto alivio, sidrón, de eso tiene todo esa aromática. No, yo los mismos, mira que no les abrí la puerta para que no tuvieran frío hoy. Muy bien. Estamos en este curso práctico y esotérico de alquimia.
Ya entramos en la clase 16, en la 15 porque entramos a la alquimia develada después de unos grandes principios y raíces y fundamentos para que ese árbol dé buenos frutos. 15 clases entregando raíces. Sí. Entramos a la alquimia develada a la luz de las tradiciones esotéricas, que es donde yo bebí y donde considero está lo más claro que se puede, pero no está todo. De hecho tiene sus nuditos, sus trampas. Sí. Se puede pasar toda la vida, como plantea esa misma enseñanza, de querer llevar semen y espermatozoides a la cabeza, y no es por ahí. Entonces, y en la alquimia develada empezamos con la constitución de la materia, porque el alquimista, si va a manipular la materia, debe conocer qué es la materia, sí, y cómo, cuáles son las leyes que la gobiernan. Por ejemplo, la gravedad es una ley, el electromagnetismo es otra ley que te afecta, y así hay muchas. Lo estamos viendo primero desde el punto de vista de la física teórica y la ciencia moderna, que es bueno tener ese conocimiento, aunque no todo lo que nos dicen es verdad, y muchas cosas que saben no nos las dicen, porque tienen sus intereses. La élite mundial patrocina a los científicos y a la física, entonces está al servicio de ellos. Y la ciencia es uno de los 4 apocalipsis, es uno de los 4 jinetes del apocalipsis que hay que derrumbar. Con la religión, sí. Se me fueron los otros 2. La ciencia, la religión, el dinero y la política. Son diferentes a los 4 elementos de la Torre de Babel. Es otro paseo, pero están asociados. Muy bien. Entonces vamos a terminar desde a la luz de la ciencia moderna, que hay que partir de ahí, y de la física teórica, que estamos viendo el modelo atómico que nos están vendiendo, que del todo no es cierto. Sí. Pero tenemos que tener el conocimiento y partir de ahí. Les envié unos esquemas porque enseguida entraré a hablar de la conciencia del átomo, quién realmente gobierna el átomo, sí, que son fuerzas espirituales que esa ciencia sacó de la ecuación, sí. Y es un poquito complejo, entonces para que empiecen como a familiarizarse. Ese tema lo tocaré entre esta clase y la otra. Muy bien. El 99.999% del vacío, ya vimos eso la semana pasada, del átomo es vibración ultrasutil etérica. Necesitamos tenerlo claro para que cuando vaya a las ciencias esotéricas y a la ciencia cósmica entendamos qué es ese vacío, porque para ellos no hay nada ahí. Sí. Y sabemos que eso es el alma de todo. El 99.9, puse el ejemplo del estadio para que entendiéramos todo eso, de lo que era un átomo y todo eso. El 99.999% del vacío del átomo es vibración ultrasutil etérica. Y en las ciencias ocultas se le conocía desde la antigüedad con el nombre de akasha y éter. Aunque en la antigüedad los filósofos lo consideran que son lo mismo, no son lo mismo. Aquí lo aclararé más adelante, cuando llegue al tema de la akasha. Pero tengo que ver de dónde viene, explicarles de dónde viene eso en el rayo de la creación. Que en Cábala me gasté por ahí unas 30 clases para eso. Y ahí están. Antes de que aparecieran los términos de la ciencia moderna, o sea, los antiguos filósofos griegos más que todo le pusieron el nombre a esa energía sutil, ultrasutil etérica, y cuando dice ultra es que es unas vibraciones muy altas, sí,
Los filósofos antiguos, que fueron los padres de la alquimia y eran alquimistas, lo llamaron akasha y éter. Antes de que aparecieran los términos que llama la ciencia moderna. Entonces la ciencia moderna empezó por lo más básico: electrón, protón, después lo llama las partículas subatómicas, que las llama quarks, leptones, y de ahí para allá sigue un montón de cosas que ya ahora van en la teoría de las cuerdas. Pero apenas está en la cascarita, comparando la realidad como una fruta. Apenas están en la cascarita. Sí. Ya la ciencia cósmica, que es un regalo, así lo dice en el libro número 1, son 7 canalizaciones. No las entregó Argüelles, que era el conocido. Sí. Balún Botán o Pacal Botán. Cristian va a empezar un curso de esto. Esto es para el cerebro. Si lo quieren, aprovechenlo. Que eso no se lo entregan en ninguna parte. Vaya y busque y verá. Sí. Aprovechen. Cristian va a empezar a dictar un curso. Solo que hay que pagar un precio para eso. ¿Correcto? Sí. En el 1 dice que la ciencia cósmica es un regalo del más allá. Tiene unas cosas. Cuando hable del éter, solo les voy a hablar una pintadita. Si quieren profundizar, en el libro 2. Que la teoría está allá. Cristian subió los 7 libros. Pero tiene un problema, que esto tiene un montón de gráficos que no se pueden hacer en esto. Donde explican pues gráficos muy coloridos. Sí. Donde explica un montón de esquemas. Por eso es bueno tener el libro. Y es muy escaso porque no tiene el código de barras. Hay que encargarlo a España. Muy bien. Esta vibración ultra sutil etérica es una especie de tejido o campo que construye todo. Lo explicaré ampliamente, ya lo expliqué en Cábala. Recuerden que para que haya alquimia hay que estudiar Cábala y astrología. Yo permito que vengan porque si no, no habría a quien entregárselo. Más sin embargo, ahí están los cursos gratis, públicos, en YouTube. Y está el profesor que les puede aclarar cualquier cosa. No importa cuándo llegue, se la estoy poniendo fácil. ¿Correcto? Ya la ciencia habla del campo de Higgs. Hablo del campo cuántico. Se ha acercado un poquito. Algo nos dicen verdad y otras cosas no tanto. ¿Correcto? Partimos de lo que hay para entrar a lo que no hay. Las ciencias esotéricas y la ciencia cósmica. Que es un regalo poder tener esas dos cosas. La materia y la energía son tan solo, se supone que todo lo que vemos es materia y energía. Falta la conciencia, pero la materia y la energía son tan solo modos del movimiento vibratorio interno del átomo. Que existe. El ladrillo con que se construye todo existe como partícula y como onda. Y hay experimentos para eso. Como partícula quiere decir que ya dio masa. Ya. Todo lo que ves es átomos como partículas, o sea, material. Entró un observador, que es usted, y le dio esa realidad. Las cosas existen en su mundo porque usted, como Dios y como observador, las materializó. Convirtió ese átomo que estaba solo en un caldo. Ya le expliqué dónde están, en ese océano de vida que es el cuerpo de Dios. Realmente la ciencia cósmica la llama la mente de Dios. Sí. Y ahí usted observó, ya todo lo que usted ve, convirtió esos átomos en partículas. Lo demás, los $1.000.000 que no le ha llegado, el cáncer que se va a generar, sí, el accidente, todo lo demás que también es hecho de átomos, está como onda para que usted lo convierta o no lo convierta en una materialidad, en una realidad física en su vida. ¿La están entendiendo? Ahí nos convertimos en alquimistas, de poder ser capaz de crear la realidad que yo quiero. Y tengo un seminario, pero no el seminario, un taller dentro de un seminario, Salud Económica y Libertad Financiera, de 10 clases, donde entrego todas las claves para usted crear la realidad que usted quiera.
Libertad financiera. Desde cómo curarse una enfermedad, todo lo que conocí, ahí está, en un curso de 10 clases. Sí. Entonces, el conocimiento está. Y parte de ser alquimista es que puedas crear la realidad que tú quieras. Viajar, vivir donde quieres, vivir como un rey, como un dios, no como un rey, como un dios. Un rey necesita que lo atiendan, hasta que le limpien la boñiga. Sí. Qué pereza la nobleza. Son esclavos en cárceles de oro. Sí. Es preferible ser un dios que para ser dios tuviste que ser mago y alquimista. Entonces tú mismo materializas lo que quieres y vives como quieres. Totalmente libre. Entonces el cuento de partícula y onda creo que les queda claro. Hay matemática detrás de eso, no nos interesa. Con tu intención, con tu atención, materializas, conviertes un átomo que está en onda, lo convierte en partícula. Onda es energía. Ahí está la clave. A lo que le pones atención e intención y usas la imaginación, crece, se materializa en tu vida. Esa es la clave. Así todo queda reducido a fuerzas de energía y vibración. De ahí las palabras bíblicas, o sea, así, todo es vibración, aún desde la ciencia moderna, que trabaja para la élite y que nos vienen diciendo mentiras. ¿Qué diremos cuando entremos a la ciencia cósmica y a las ciencias esotéricas, que sí se tiene a Dios en la ecuación como el protagonista principal, y lo hace a través de la conciencia? Así todo quedó reducido a fuerzas y energías y vibración. De ahí las palabras bíblicas de San Juan cogen veracidad en el capítulo 1. ¿Cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo. ¿Y qué es el verbo? Vibración. El verbo era Dios, y por eso veremos más adelante cómo las ciencias esotéricas hablan de que esa vibración se convierte en el ejército de la voz, que termina siendo el poder del Cristo. Olvídense, cuando hable de Dios y de Cristo, olvídense de la imagen antropomórfica que nos han vendido. Hablo de fuerzas de alta y ultra alta frecuencia vibratoria, que es la fuerza de Dios. Y aún el término Dios no es correcto. Pero allá se los explicaré. Ahora me los llevo con Dios. Después los paso al Espíritu, y cuando entre a la alquimia suprema, que es el último tema que tocaré, probablemente, o el penúltimo, ahí les hablaré que hasta el término Dios no es real. Recordemos que el verbo es vibración. De ahí la importancia de la palabra. Ningún animal habla, por eso la herramienta del mago es la palabra. Debes cuidar tu verbo. Sí. La herramienta del mago, el mago para materializar usa un hechizo, una palabra, pero ya usó la intención, la atención, la imaginación, y materializa con un hechizo. Aquí vemos por qué la gran herramienta del mago es el verbo, la palabra. Abracadabra. No sabemos que la palabra abracadabra traduce literalmente: lo que digo con mi palabra se materializa. ¿Qué es lo que hace el mago? Les pregunto, el humano ordinario, o sea, la mayoría de nosotros, ¿lo que dice con la palabra se materializa? Normalmente no. Normalmente se le materializa lo malo, lo que atrae por los miedos, que a eso le pone la energía. En esas 10 clases de cómo crear la realidad explico todo eso, cómo es que usted a la palabra le pone la energía para que se materialice. ¿Y por qué la vocalización? Práctica de las tradiciones esotéricas en la espiritualidad, o palabras, sí.
Y la mantralización es usada no solo para la transmutación y la transformación de nosotros, sino también para todo trabajo ritualístico y magístico. El éter, o sea, y el acas, el 99.9999% de lo que existe en el átomo, porque lo otro es la energía y la conciencia, da origen a los 4 elementos. Esta es la forma como los antiguos alquimistas y filósofos, sí, veían la constitución de la materia. Ellos, a pesar de que conocían el átomo, no hablaban como la base de la materia el átomo, hablaban como la base de la materia el éter, y del éter los 4 elementos. Y la medicina tradicional china y el taoísmo coge el mismo elemento, la misma argumentación. Yo, como les estoy entregando un conocimiento completo, se los voy a entregar desde la física teórica y de la ciencia moderna, y también desde la visión esotérica y de la ciencia cósmica. Entonces el éter da origen a los 4 elementos. ¿Cuáles son? Del éter empieza a vibrar más denso y se convierte en aire. El aire empieza a vibrar más denso y se convierte en fuego. El fuego empieza a vibrar más denso y se convierte en agua. Y el agua empieza a vibrar más denso y se convierte en tierra. Y con ellos se da origen a todo, según planteaban los antiguos filósofos. Y es lo que plantean las tradiciones esotéricas. Eso ya empieza a dar origen pues a los elementos. Pero la alquimia se basa desde ahí. Cuando vamos en los paseos a Coveñas, siempre hacemos un trabajo con estos 4 elementos. El espíritu de los 4 elementos, porque allá estamos, nos metemos al mar, está la tierra, está el agua, está el sol, que es el fuego, y está el fuego, está la tierra sobre que nos sostenemos, y el aire. Sí. Y también hacemos un trabajo con el prana, todas las mañanas, entonces allá se hace un trabajo práctico con él. Estos 4 elementos, cosa que usted podría hacer en su casa bañándose todos los días o de vez en cuando. Por eso necesita conocer estos trabajos, el trabajo de los tatuas, porque tatuas viene del éter, en las vibraciones del éter. Estos 4 elementos son condensaciones y cristalizaciones de las vibraciones del éter, que cada vez se densifica más o se materializa más, se vuelve más materia. Todo lo que vemos es luz condensada, todo es luz. Ya vimos cómo la luz forma este cuerpo, pero igual todo lo que existe, que vemos, es vibraciones de luz condensada. ¿Y qué es luz? Dios materializado. Todo. No hay nada que no exista que no sea Dios. Y ese es uno de los trabajos con la ley del uno. Y es uno de los trabajos de la alquimia suprema. Ver a Dios en todo. Que fue lo que hicieron algunos como Francisco de Asís. Empezaron a ver a Dios en todo, en esa cucaracha que tanto me fastidia, en ese ladrón hueliendo, en ese gamín hueliendo a mierda, sí, en ese violador de niños. El trabajo llega a ese nivel, pero ya esa alquimia fue suprema. Pero yo lo entregaré al final, si Dios y el universo lo permite, y estoy convencido que Él siempre lo permite. Y para que yo lo haga tiene que haber gente ahí. Porque yo soy muy dependiente de ustedes. La luz es materia, pero a vibraciones y velocidades muy altas. Esa roca es luz. Perdón, es luz, pero en densidades muy densas. Sí. Y así todo. Por eso un maestro como Jesús, que ya llega a ese nivel de ser uno con el uno,
le dice a sus electrones, a la luz que hay en él, vibre a alta frecuencia y desaparece. Y como aquí tiene la CPU, el capitán de la nave, con la intención, la atención y la conciencia y la imaginación se va para donde quiere. Ya esos son seres de novena dimensión y de ahí para arriba. Lo bueno es que podemos llegar allá. No sé en cuántos eones, pero podemos. Un perrito no dejará de ser un perro. Un oso no pasará de ahí. Eso lo explicaré ampliamente en Alquimia Suprema. Pero es una maravilla ser animalito, porque es perfecto. Pero ya nosotros no podemos hacer eso. Por más que usted quiera. De ahí hay muchas cosas a nuestro alrededor que no vemos porque están en otras frecuencias vibratorias, universos paralelos, ángeles, demonios, etc. Porque por encima de nosotros hay frecuencias muy altas y por debajo también hay frecuencias muy bajas. Porque en última instancia todo es vibración y energía. De hecho, esta realidad es una mentira que nos mete los sentidos y el cerebro debido a una programación, pero eso lo veremos más adelante. Eso se trabaja en física cuántica. De la misma manera de como en el día no vemos las estrellas aunque están ahí. Las estrellas amanecen y supuestamente desaparecieron. Ellas desaparecieron. Ahí están. No las vemos porque están en otra frecuencia de vibración. Lo que llamamos realidad o mundo físico es lo que percibimos con nuestros limitados 5 sentidos e interpretamos con el cerebro. Pero la realidad es una ilusión. Nada de lo que percibimos realmente existe. Pero yo veo el color amarillo. No existe. Es una ilusión creada por el cerebro en base a una información que le mandó los sentidos. Hay todas las teorías para demostrar eso. Hay un libro que me llegó, no sé si todavía estará, averígüenselo si quieren. Se llama Alternativa Cuántica. Alguien me regaló la copia de ese libro por la década de los 90. Me fascinó, habla de todo eso y demuestra eso. Y ahora a la física cuántica llegó la neurociencia. Sobre todo hay una neurocientífica que es esta Nazaré Castellanos, que es de las poquitas que se ha enfocado a la neurociencia de la espiritualidad. Sí. Y ahí explican que realmente nada de lo que tu cerebro percibe es real. Estúdiese esa señora y verá para qué. Nazaré Castellanos tiene muchas cosas, demuestra eso, que no estamos diciendo mentiras. Muy bien. Y esto es solo un estrecho, muy estrecho margen de lo que realmente existe. Como alquimistas tenemos que observar eso. Ya un mago, un alquimista, vive en otro nivel. Sí. Que es hacia donde pretendemos. Es más, sé que llegaremos en algún tiempo, alguna vez. El planeta está facilitando eso. Va a pasar seres a quinta dimensión y la educación, la política, el gobierno, las familias estarán enfocadas ya en ese nivel. Por eso hay que dar el salto con la quinta dimensión. Porque tú puedes seguir en la tercera. Si quieres seguir viendo novelas, si seguir pensando de la misma forma, si seguís con el mismo miedo, seguís en la tercera. Por un tiempo la Tierra va a tener las dos. Seres de quinta y seres de tercera dimensión. Pero ya la Tierra va hacia la quinta y sexta dimensión y de ahí para arriba. Aprovechemos porque somos células planetarias. Y todo se está dando positivamente para eso. Todos estos cambios son para eso. Esto es solo una percepción parcial de la existencia. Cuando hablo de la existencia es de todo lo que existe. Y cuando hablo de realidad me estoy refiriendo a lo que consideramos realidad
interpretado por nuestros sentidos y por nuestro cerebro. Para que me entiendan, que yo hablo mucho y diferencio esos dos términos. Hay gente que no alcanza a tener la diferencia. Además, los pensamientos, los sentimientos y las voliciones, o sea, la voluntad, son vibraciones que se cristalizan en hechos reales, materiales, físicamente hablando. Y recuerden que cristalizar, que es materializar, viene de Cristo, porque Cristo es la fuerza del amor materializando, dando vida a todo. Los colores y los sonidos también son vibraciones. Por ejemplo, el amarillo es una frecuencia alta, mientras que el negro es una frecuencia baja. En ese libro que les digo, Alternativa Cuántica, antes me dicen si por ahí está. Yo sé que tengo las... No, yo creo que alguna vez boté todo lo que eran copias. Sí, si lo ven por ahí me dicen. Porque ahí explican, cuando usted ve el amarillo, el cerebro realmente lo que menos ve es el amarillo. Hablan desde un punto de vista científico, filosófico, desde la física cuántica. Los pensamientos y los sentimientos negativos también son vibraciones bajas y oscuras. La diferencia entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo es que con el pensamiento negativo, como entra el miedo, entonces le pones más energía, por eso materializamos más. Los pensamientos negativos: me van a echar de esa empresa, o no, este dolorcito es un cáncer, sí, entonces me trae el miedo, le meto la energía, entonces empiezo a materializar más fácil lo negativo. Y lo positivo, sí, yo soy próspero, yo soy sano, pero no le pongo nada más, ni me lo creo yo. En los profundos niveles de la mente, o sea, en la superficie lo digo. Por eso es que El Secreto no les funcionó mucho. Pero bueno, vamos a entrar a hablar los estados de la mente, de la materia, que también lo plantea la física teórica y la física cuántica, y la física moderna. Los estados de la materia, que es parte de la constitución de la materia. El último tema que tocamos en torno a la constitución de la materia desde el punto de vista de la ciencia moderna. Esto tiene que ver en cómo vemos nosotros la materia. Sabemos que es una ilusión, porque en el fondo es otra cosa. En ese libro Alternativa Cuántica ponen un ejemplo. Ponga cualquier cosa al frente. Aquí pone una serpiente que mira en infrarrojo. Aquí pone al otro lado, pone un murciélago que mira en ultravioleta, o sea, tiene otros sentidos y otro cerebro. Y pone al ser humano y mira un objeto y todos tres ven cosas diferentes. Allá solo hay campos de fuerza, porque es el observador, la serpiente y el murciélago, uno en ultravioleta y el otro en infrarrojo. Sí, ven, porque ellos no son observadores, no tienen mente ni conciencia, lo que es. Pero los animales son perfectos. Nosotros solo vemos, por ellos pueden ver en la noche. Nosotros solo vemos, como somos el observador, lo que materializamos. Ellos no ven lo que materializamos. La materia puede encontrarse en 4 estados. Y esto depende de la temperatura, o sea, del fuego que en ellos hay. El primer estado de la materia es el gaseoso. En este estado los átomos están muy separados. Por ejemplo, el vapor. El agua están unidos. Sí, lo pone a hervir, se evapora, que ya usted no lo ve, le metió fuego. En esto de los 4 estados no me les voy a quedar mucho rato, porque ya de eso lo hemos estudiado desde bachillerato. Pero debo pasar por ahí. El segundo estado de la materia es el líquido. En este estado los átomos están un poquito más compactos. Como por ejemplo el agua. Están un poquito más, porque yo le meto la mano y pasa. En el aire mucho más, ¿sí? Y estos están entre, el agua normalmente, para que esté en estado líquido, debe estar entre 0 y 100 grados. Un poquito más pues de 0. Porque en uno ya hierve y en el otro ya se evapora. El tercer estado de la materia es el sólido.
gaseoso, líquido y sólido. En este estado los átomos se encuentran mucho más compactos. Entonces, si ya el agua le meto más frío, está más compacto, yo ya no meto la mano y ya no pasa por un bloque de hielo, ¿cierto? Ya no pasa. Como por ejemplo el hielo, a menos de 0 grados centígrados, ¿correcto? No les extrañe que hablen este lenguaje porque entiendo que pueden haber personas que no conocen esto. Para muchos esto es solo recordar y de lo que vimos en bachillerato. El cuarto estado de la materia es el plasma. Y este plasma no lo confunda con los plasmas radiales, los que han trabajado la ciencia cósmica, y con la energía plásmica que habla de que se habla pues en otro nivel de frecuencia, ¿correcto? Este plasma es un caldo, es una sopa de todo, o sea, es lo que cuando el sol a altas temperaturas mezcla todo, ¿sí? Y se vuelve un líquido, ¿sí? Que es cuando una sustancia se somete a elevadas temperaturas a más de 10.000 grados centígrados. Esto varía de la estructura atómica. Recuerde que esa estructura, ser capaz de pasar, la estructura atómica depende de los electrones en torno a un núcleo. Y moverlo de una órbita a otra exige grandes temperaturas y grandes presiones, y solo se genera a partir de 10.000. O sea, en un volcán ya empieza a cambiarse, sí. Pero imagínense en el interior de un sol de nosotros, que es chiquito, es uno de los chiquitos. Imagino que uno en el interior de un sol que sea 2.000 millones de veces más grande que el sol, que son soles supermasivos. ¿Qué lo sabe? ¿Cómo será o sea, para convertir qué? Ya hay que trabajar en metales de muy alta densidad. El plasma es un caldo de partículas en la que los electrones se escapan de sus órbitas y se mueven frenéticamente y sin orden aparente. Digo sin orden aparente porque eso es lo que dice la ciencia oficial. Pero ya nosotros sabemos que detrás hay una inteligencia, una conciencia, que es la mente de Dios coordinando todo. No hay nada a la deriva. Hasta en el interior de un sol supermasivo o de un agujero negro, las cosas más violentas y turbulentas del cosmos, detrás está la mente de Dios, que es lo que plantea la ciencia cósmica. Esto se debe a que están sobrecargados de energía. Recordemos que a mayor temperatura, mayor energía, que es lo que sucede en un sol. Bueno, hasta ahí hemos visto lo que plantea la ciencia oficial y la física teórica de la constitución de la materia, desde donde a nosotros nos interesa. O sea, entrar a nosotros a ver lo que son los quarks, los leptones, de qué están compuestos, las fórmulas matemáticas de eso, y entrar a ver, eso a nosotros no nos interesa. Lo básico. Vamos a ver lo que es la conciencia del átomo, porque estoy hablando de la alquimia develada. Ya la alquimia develada dice que detrás del átomo, el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. Hay una conciencia que dirige eso. Y la ciencia cósmica plantea que la mente de Dios coordina todo, nada se escapa. Y la Biblia lo decía a su manera: ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Y ahora, con estas teorías de la física cuántica, eso ya es un hecho demostrado. En ese caldo, lo vimos la semana pasada en el ejercicio mental que hicimos, en ese caldo que es el vacío cuántico, donde todo es todo. ¿Se acuerdan que hablamos de la firma cuántica? Sí. ¿Y quién está detrás de la firma cuántica? La mente de Dios. Y la mente de Dios, para cada uno tiene una partícula de ese Dios que se encarga de todos tus procesos. Cada uno, somos pequeños átomos, fractales de la gran fuente, ¿correcto? Y para nosotros, que podemos tener conciencia, porque ya tenemos mente y podemos razonar, sí. Dios en ti, tu Dios particular,
Tu padre interno se encarga, es el que se encarga de todos los procesos de vida en ti, desde tu cuerpo hasta los procesos espirituales. Hasta que tú, como su hijo, se encargue de esa tarea. Así como un papá. Un papá se encarga de la fábrica, de sus negocios, de su empresa. Hasta que su hijo se encargue de eso. Para Marta, por ejemplo, que me preguntó sobre la firma cuántica. Entonces, de la firma cuántica se encarga tu mónada interior, tu padre interior particular. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú desarrolles tu conciencia, crees tu conciencia, despiertes tu yo soy, y aquí en Tiperet te fusiones con tu mónada interior, sí. Y ya tú te conviertes en que puedes encargarte, casos que conocemos, Buda y Jesús, en este planeta. De ahí para allá, que podrían tranquilamente como Jesús desmaterializarse porque ya manejan su firma cuántica. A Buda no le interesaba eso, entonces no lo hacía, pero supongo que podría hacerlo. De pronto Krishna y Rama, pero de los que uno conoce, esos. ¿Sí? Para que vamos entendiendo lo que les vengo, toda esa información que les vengo entregando, de firma cuántica, de vacío cuántico, de caldo cuántico, de todas las cosas. Para ir a... ¿Por qué? Porque es que en el fondo el alquimista es entrar a manipular todo eso. La gran obra, voy a empezar con la conciencia cósmica, con la conciencia del átomo. Ser alquimista requiere trabajar arduamente en la gran obra. Por eso, no cualquiera es un alquimista, aunque todo ser humano por naturaleza es un alquimista para poder vivir. Un ejemplo, se come un banano y lo convierte en células, átomos y pensamientos. ¿Y qué es la gran obra? Lo hemos dicho ya cuando hablamos de definición y todo eso, pero lo recordamos. Todo el trabajo interior que hay que realizar para llevar este animalito, ya hemos explicado por qué es un animalito, sí, a un Dios. Privilegio que solo tiene el humano, pero implica pagar el precio de dejar la paz, la armonía, la perfección de ser animal. Tema que profundizaré cuando llegue a la alquimia suprema. La gran obra también ha sido llamado el arte regio en las tradiciones esotéricas, o el magnus opus. Magnus es magna y opus es obra, o el opus dei, obra de Dios, de la cual la Iglesia Católica, que es una cosita de retajo, no me canso de decir eso, sí, hizo una institución para encargarse de lo contrario, hacer las cosas oscuras de esa institución. El alquimista conoce las leyes de la naturaleza, por lo tanto conoce las leyes que gobiernan la materia y el átomo. Por eso tiene que conocer todo esto. Además sabe que el átomo es un trío de materia, energía y conciencia. La ciencia moderna al servicio de la élite mundial no le interesa que la gente sepa que detrás es la conciencia, aunque ya la física cuántica habla del observador, que es la primera parte de la conciencia. El alquimista sabe que la conciencia del átomo no se somete para efectos de la transmutación o impulsos meramente mecánicos desprovistos de conciencia. Por ejemplo, el hombre hace una bomba atómica por medio de la fisión nuclear. Y eso genera consecuencias catastróficas, de las cuales hablaré de ellos cuando hable de la fisión y fusión nuclear. Lo que desconoce la ciencia materialista, que sí conocen los alquimistas esotéricos, tiene muy en cuenta que cada átomo mineral es el cuerpo físico de una criatura elemental mineral. O sea, hay una entidad espiritual ahí. Por eso es que los indígenas hablan del espíritu de las plantas, habla del espíritu del río, habla del espíritu de la montaña.
Ellos a su manera sabían que había una inteligencia ahí y eso les hacía milagros, tanto que pueden vivir desnudos en la selva. Hablan del espíritu en la montaña. Mire, los guerrilleros de esta gente, vea, camuflados, botas, chaqueta, cubiertos, y les da mal de ser, les mueren. Y un indígena desnudo, sí. Y un indígena desnudo porque trabaja con el espíritu de las cosas. Ese espíritu de las plantas y todo esto, eso es energía también, o sea, es energía vital. Más es conciencia. Recuerden que el átomo es materia, energía y conciencia. La energía es otra cosa, lo que maneje todo esto, pero es una conciencia que hay ahí. Lo que nosotros llamamos la conciencia, sí, es lo que ellos llaman el espíritu. Y algunos, por ejemplo, en la tradición china lo llaman el genio. Están hablando de esa inteligencia, esa conciencia que hay ahí. Que todo eso viene de la mente de Dios. Entonces lo que sabían los alquimistas esotéricos es que cada átomo mineral es el cuerpo físico de una criatura elemental mineral que lucha y trabaja para su evolución. Poder lograr subir las gradas ardientes del carbón que es a un diamante, para luego tener la dicha de ingresar al reino superior que le sigue, que es el vegetal. Y esto mismo sucede con los átomos de un animal que luchará, tiene una inteligencia para evolucionar, porque la vida, que es Dios manifestándose, siempre está buscando evolucionar. Por eso hasta en un volcán en medio de agua hirviendo hay vida. Sí. Por eso en un desierto donde es solo sol hay vida. Porque la inteligencia de cada átomo, ya sea mineral, va a querer pasar al vegetal. El vegetal, cada átomo de un vegetal va a querer pasar y lucha para llegar al reino animal, que es su propio superior. Y el reino animal, que es, sí, va a querer pasar al reino humano. Esa es la evolución. Y hay una conferencia que se llama Karma, Dharma, Retorno y Recurrencia, la ley de evolución e involución, que está dictada en el curso de Cábala. Allá están como 2 o 3 conferencias de eso para que lo trabajen. Todo eso era lo que se estudiaba en la primera, en la segunda y la tercera cámara, para poder entender y convertirse en un alquimista, lo que la gente ahora no quiere. Entonces se lo estamos dejando ahí. Entonces verán si lo hacen o no. Entonces ese sistema, y ya el humano es el nivel máximo de seres sin conciencia, pero busca, se puede quedar, tiene la elección, porque ya tiene mente, conexión con el cerebro, con mente que no tienen los animales, ¿sí? Entonces tiene la decisión de salir de la perfección de ser animal, porque cada animal es perfecto, vive en total armonía para lo que vino a ser, ¿sí? El humano no, ya no puede ser animal porque piensa, perdió la armonía, y su única tarea es evolucionar al próximo paso evolutivo, la conciencia. Dios en él, el que la cogió, la cogió. Esto es lo que debería entregar la educación fundamental, desde bachillerato y universidad. Pero esto se lo entrega solo en estudio superior. Esto sí es estudio superior, el del alma y del ser. No lo que están llamando ahí esas especializaciones de PH, HP, doctorado y todas cosas donde solo es solo es para sacar dinero. Y siguen estudiando la forma y la materia, no el mundo vertical. La educación superior es para el mundo vertical, hacia Dios. Pero como ellos sacaron a Dios de la ecuación, se quedan en la horizontal, la materia. Después me dicen si no es educación superior esto. Tan superior que hay cosas que no les va a caber en su cabeza. Y esto sucede para los átomos de todos los reinos de la naturaleza. Nuestro próximo paso evolutivo es crear y despertar conciencia. Ser conscientes del Dios que yo soy. O sea, un alquimista y un mago. Allá debería estar enfocada la educación. Pero nos tienen en un tornillo sin fin, dando vueltas. Me educo para conseguir platica, para conseguir la comida, que es lo mismo para un extracto 2 que para un extracto 10.
Un extracto 2 con 600.000 pesitos tendrá para sobrevivir, y un extracto 10, por ejemplo, con 10 millones de pesos mensuales no tiene. Sí. O 100 millones de pesos mensuales. El alquimista sabe que todo está evolucionando en niveles y niveles, que la vida siempre va evolucionando a niveles superiores. En la alquimia esotérica también se sabe que todo en la naturaleza tiene una conciencia que la dirige. Sí. Y a partir de ahí es que trabaja. Por eso véanse el primer libro de La Ley del Uno, que les digo. Ahí fue donde me enteré que ellos le preguntaron si ellos hicieron la pirámide y cómo lo hicieron, y ellos dicen que sí, que les tocó ir a la inteligencia de la piedra, y desde ahí moldearon la pirámide en un solo bloque. Ahí está en La Ley del Uno, que lo encuentra en YouTube. Solo son 7 horitas. Pero ahí está. Pero mientras lava y cocina o arregla la casa, la puede ir escuchando. Lo que hago yo, eso es lo que me pongo a hacer. Siempre un tiempo perdido lo utilizo. Y ya, cuando hay un tema que me interesa, tomo el minuto que está, sí, y después me lo estudio. De hecho, tengo hasta un cuaderno para anotar eso, un solo cuaderno para eso. Y ya cojo las enseñanzas, les estoy enseñando la forma que a mí me funcionó, que puede que le funcione a usted. ¿No tienes una charla o una conferencia que se llame el manejo del tiempo? El manejo del tiempo. Vea, ¿usted por qué llegó tarde? ¿Qué le dije al comienzo? Cristian va a empezar a dictar todas las clases que nos gastamos como 20 años, todos los temas, la ley del tiempo, el tiempo real, el tiempo falso, sí, y los juegos para empezar a cambiar el cerebro. Nosotros nos gastamos 20 años. Como los nuevos van ahorrando más tiempo, Cristian va a dictar todos esos cursos juntos. Nosotros recibíamos un curso, había que esperar 10 años que nos entregaran el segundo. Sí. Lo va a dictar los sábados a las 2 de la tarde, por míseros 20.000 pesitos, que es un precio simbólico. Y si no, en el canal de la escuela tengo una conferencia que hablo de la ley del tiempo, el tiempo falso y el tiempo real. Y el único recurso no renovable que tienes es tu vida, y solo se mide en este nivel con tiempo. Por eso usted, para vivir, tiene que ir a entregar 8 horas o más de su tiempo para conseguir el bocadito de comida. Cosa que tenemos por derecho legítimo de ser dioses. Y si no, mire los pájaros. ¿Qué pájaro tiene que trabajar 8 horas para conseguir la comida? Pero el humano sí lo tiene que hacer. Pero Dios le dio el poder aquí para materializarlo. Tú decides, sigues como un animalito, perdiendo la armonía de ser animal, sí, y ser manipulado por un sistema, o decides despertar el Dios que tú eres, mínimo, para mantenerte sano, feliz y conseguir todos los recursos sin tener que preocuparte. Pero lo hay, afortunadamente. Ahí tengo varias clases en el canal. Y si quiere trabajar los cursos, empezar a hacer ese trabajo en el cerebro, que eso es ciencia tecnológica del tiempo, ahí está Cristian, que les va a entregar el... Yo ya no dicto eso. Guille, pero yo pienso que para que Alma. las generaciones lleguen como a este estado de conciencia, tenemos que educar a los educadores, se tienen que educar ellos. Olvídese de los educadores, lo único que usted tiene que hacer es hacerlo en usted. Sí, pero Va a llegar, la Tierra se va a encargar de eso, en el cambio planetario. Todos esos sinvergüenzas que quieren solo robar, que solo están... Uno no culpa, muchos de los educadores están porque es lo único que tienen que hacer. Allá usted para educar tiene que hacer como lo hago yo, con pasión, con entrega, solo por el gusto de saber que lo hago, sí, por amor. Y ya la mayoría no son así. Entonces, pero no se preocupe, de eso se encargan los grandes a nivel planetario. Encárguese por hacerlo en usted, su sola transformación, su solo trabajo, su sola alquimia. Verá, las personas que la rodean van a ver eso, y ese va a ser su enseñanza. Entonces,
No se preocupe por lo otro. ¿Queda claro? El planeta está en la época en que él mismo se va a encargar de... Solo hace el planeta, gracias. Nada anda a la deriva, como nos quieren hacer creer en la ciencia oficial materialista, que la vida resulta de un azar. Eso ya lo saben ellos, pero nos lo quieren hacer creer a nosotros, para que tu vida sea el resultado de un azar. Ya se hicieron muchos experimentos para ver la sensibilidad e inteligencia de las plantas. En Rusia han hecho todo lo que usted quiera. Podría quedarme hablando de ejemplos de eso, pero para adelantar, no toco los temas. La alquimia no descarta a Dios de la ecuación, de la existencia, como si lo hace la ciencia oficial al servicio de la élite mundial, que es el estado profundo, que es el enemigo secreto. Pero recuerden, no hay nada que criticar. Nosotros mismos creamos este simulador, esta falsa matriz, pusimos todas las trabas antes de nacer y nos metimos aquí a hacer un juego. Tómenlo como un juego. Sí. A medida que vas despertando conciencia, vas saliendo del juego. Es la vida que... La alquimia parte del axioma de que Dios está en todas partes. Ya no está en todas partes. Todo lo que ves es el cuerpo de Dios. En alquimia ya lo sabemos. Y es la inteligencia, energía o conciencia que anima el movimiento de todo lo que existe. Aún el de una piedra. Es la vida que fluye en todo. Y ya, en el curso de suprasexualidad hablé muy bien de ese asunto, en el primer nivel, de ese asunto de Dios. Traté de explicarlo pues, ya como proceso de vida. En la ciencia atómica esotérica, que se estudian las tradiciones esotéricas, se considera que el Akás es la materia prima de la gran obra. ¿Lo entendemos? Ya voy a empezar desde las ciencias esotéricas. Recording in progress. Desde las ciencias esotéricas. Ya he venido hablando desde la ciencia oficial y la física teórica. Ya voy a entrar más desde las ciencias esotéricas, sí, y la ciencia cósmica. Entonces, en la ciencia atómica esotérica que se estudia en las tradiciones esotéricas, se considera que el Akás, A sin H, K de kilo, ASH, es la materia prima de la gran obra. Ya debemos saber muy bien qué es la gran obra, ¿cierto? Lo acabé de explicar y lo he explicado mucho. Llevar este animalito que soy yo a un Dios, que es convertir el plomo del animalito que yo soy, la personalidad, el ego, la sombra y todo eso, en el Dios que crea el yo soy, que yo soy. El Akás es esa substancia, ¿se acuerda cuál? La sustancia con BS, que es ontológicamente, que ya he hablado de ella, que es metafísica, todo eso. Es la sustancia única de la cual derivan por cristalizaciones encadenadas los múltiples sustancias químicas de los distintos elementos de la naturaleza. Necesito que quede muy claro esto para que no nos enredemos. Después iré a la cábala, después de que me entengan esto. Que algunos hicieron cábala conmigo los van a recordar fácil. Los que no, de todas maneras, para ser alquimista hay que trabajar la cábala. Afortunadamente ese curso está ahí. Pero yo les voy a explicar sintéticamente el árbol sefirótico, el absoluto, el rayo de actividad. No, ¿qué es eso del Akás? Desde esa visión. El Akás es la sustancia única de la cual derivan por cristalizaciones encadenadas las múltiples sustancias químicas y los distintos elementos de la naturaleza.
Todo átomo tiene su origen en el seno viviente del Acas puro. ¿Hasta dónde llega la ciencia moderna? Dice que el átomo surge del vacío cuántico. Sí. Ya la alquimia esotérica, las ciencias esotéricas y la ciencia cósmica plantea de que realmente eso viene del Acas. ¿Qué quiere decir? Que hay un caldo. Un caldo de energía, fuerzas. Eso que la ciencia llama física, vacío cuántico, realmente es el Acas puro. Sí. Pero en su forma más densa, porque eso viene desde... Sí. Para los que estuvieron que habla conmigo, la gran creación, el absoluto, todo viene del absoluto, lo innombrable, el Tao del taoísmo, el Brahman de los hindúes, sí, ese círculo. Pongo 3 porque sabemos que el absoluto tiene 3 círculos. En Cábala lo puede estudiar, el Ain, el Ein Sof y el Ein Sof. De uno de ellos, no hacia afuera, hacia adentro de él, es que empieza él a manifestarse. Y para manifestarse hace un aliento, una exhalación, es un aliento que dura millones y millones y millones de años de los de nosotros. Sí. En ese aliento sale el rayo Kidanok, del cual tengo 2 o 3 conferencias en mi canal. Sí. El rayo Kidanok, una exhalación, sí. Y en esa exhalación genera lo que es el Aka, no hay forma de llamarlo, es una substancia espiritual, BS, que mirado a la luz de la ciencia diríamos que son paquetes y paquetes y paquetes y paquetes y paquetes de campos de energía, campos de fuerza. Y los paquetes son por niveles. Entonces un paquete da origen a los macrocosmos, otro da origen a los universos, otro da origen a las galaxias, otro da origen a los soles, otro da origen a los planetas y otro da origen al humano. Sí. ¿Para qué? Estoy haciendo una síntesis de la cosmogénesis desde la Cábala. Pero todos los paquetes de energía es lo que se llama el Acas puro. Que ya nosotros por aquí abajo, la materia, ¿ves? Los mandé aquí abajo. Este métalo aquí, yo lo saqué de aquí, ya afuera. Sí. Es el árbol sefirótico que hay más de 15 clases en el curso de Cábala, que solo son 100. Sí. Mira que es el rayo Kidanok, bajó aquí. Este mismo lo saqué para acá, ya explicado. Aquí abajo estamos nosotros, aquí. Aquí en este circulito, cada círculo de esto es un reino, una dimensión, un nivel de diferentes vibraciones. Esto es lo que plantea la ciencia de ocultas y la ciencia cósmica. Aquí que estamos nosotros, en Malkú, abajo, aquí abajo, hay más para abajo. Eso lo estudiamos ahí cuando hablamos de los clifos, pero no lo estamos, en Cábala lo estudiamos, aquí no. Aquí, sí, en este nivel, el Acas, ese rayo que fue muy potente, que son... Pues imagínate, para poder crear al Padre, toda esta densidad hasta aquí, nuestra alma llegar hasta aquí, es lo que ya la ciencia viene a hablar como el vacío cuántico. Lo que la ciencia está hablando como el campo de Higgs. Sí, de ahí surge. Quiero que entiendan eso como alquimistas. Comprender esto, yo se lo estoy tratando de explicar. Yo me gasté más de 20 años. Al principio no entendía nada cuando me hablaban de eso. Estábamos en otro tiempo. No habían celulares, no había un montón de cosas. Se ha abierto muchas cosas. Hemos sido bombardeados por el sol, por muchas fuerzas que nos ayudan. Hasta una señora de cocina que entiende cosas. Mi mamá maneja el celular. Coge YouTube de casi 90 años, sí, y empieza a crochet y ahí aprende. O las novelas que nos ha visto. Ha tanto evolucionado que ya la cabeza de mi mamá le cabe eso. ¿Sí me entiende? Entonces tranquilamente esto le puede caber en su cabeza. Entonces el átomo tiene su origen, lo que nos plantea la ciencia. Puede que lo sepa, puede que no, porque ellos han estudiado estos textos sagrados y que no lo oculten. El átomo tiene su origen, por eso nosotros podemos hacer un trabajo con el Acas.
ACAS, el tatuómetro y los tatuas es un trabajo con el ACAS. Y sus diferentes vibraciones como es el agua, el éter, el aire, el viento, el fuego, la tierra, que es lo que hacemos en magia cuando hemos hecho esas salidas de campo. Todo átomo tiene su origen en el seno viviente del ACAS puro, la substancia primordial. Ojo a esto, la mula prakriti de los indostanes, el caos, las aguas primordiales universales del Génesis. Ojo con esto, esta sustancia primordial, el ACAS puro, tiene que ver con el eterno femenino de Dios y está simbolizado en todas las religiones antiguas como las deidades femeninas. Isis en Egipto, Istar en Mesopotamia, Ram Io en India, la Virgen del Carmen en la colchita de retazos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo lo que estoy diciendo. Se ha dicho que somos hijos de la madre, o no somos hijos de una madre. La madre tiene 5 aspectos. El aspecto cósmico se llama Mula Prakriti en la tradición hindú. Y cogemos esos términos porque en la tradición occidental no la hay. Sí. Ojo. La gran fuente, el absoluto, el Tao, exhaló en un gran aliento y generó el santo rayo Kirano, que se llaman las tradiciones esotéricas. Hizo el ACAS, una sustancia que ni sabemos, es parte de él, y generó lo que conocemos como al Padre, que en Cábala se conoce como Keter. O sea que la madre dio origen al padre. No, señor, todavía no ha aparecido. Eso es lo que quiero decir. ¿Dónde está esa Mula Prakriti? Esto es una manifestación, todavía no hay polaridad. Todavía no hay polaridad. No. El Padre hizo un aliento. Exhaló, y en esa exhalación generó por un lado al Hijo y por el otro al Espíritu de vida. El Hijo, que la colchita de retazos llamó el Cristo, copiándolo de del Crestos egipcio, sí, es el amor. O sea, el Padre se manifestó como amor, se dividió, que es el Cristo, que montaron un señor y una historia ahí, que hay algo de verdad ahí, pero también hay mucha mentira, y el Espíritu de vida, que la iglesia la colchita de retazos, sí, llama el Espíritu Santo. La fuerza del Padre, que es el Hijo, sí, es el encargado de manifestar la creación y de hacer conocer al Padre. Por eso Jesús decía, para ir al Padre hay que ir a través de mí, que es el amor, sí. Solo se llega ahí donde estas palabras bíblicas van tomando razón. Pero este personaje les dijo, cuando yo me vaya, él vino y entregó, les mandaré al Espíritu de vida, que la colchita de retazo llamó Espíritu Santo. Este hace conocer y hace crear la energía del Padre, que es la manifestación de lo Kirano, que es la razón de ser de la existencia. Sí. Y el Espíritu de vida se va a encargar de materializar eso. Cuando Jesús se fue, que era el Cristo, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó con todos los demás? Corrieron y se escondieron, los apóstoles. ¿Cuándo salieron? A los 40 días, y 40 tiene que ver con el número místico. Sí. Llegó lenguas de fuego. Esta manifestación del Padre la llaman lenguas de fuego. Recording in progress. Sí. Entonces, es el Espíritu de vida, el llamado Espíritu Santo, el encargado. A partir de ahí ya salió la energía.
Este se encarga de que lo que el Hijo vino a hacer se materialice. Esto es lo que la Colchita de Retazo llamó la Santísima Trinidad. ¿Sí? Y la dejó homosexual, porque no hay sino masculinos ahí. Pero realmente todavía no hay, realmente ahí todavía son andróginos. ¿Sí? No hay polaridad. Para poder manifestar la tarea que tenía que hacer, sí, de él surge la Madre Divina. A nivel cósmico es la Mula Prakriti, la que, recibiendo el rayo santo, rayo Kidano, todas esas energías. O sea, realmente hablar de la madre la representan como una mujer dando a luz, una mamá, o sea, la Virgen del Carmen. En todas está en Istar, está en todas, Isis, todas tienen al bebé aquí porque la Colchita de Retazo solo copió. Está ahí. Entonces, esto no es más que fuerzas, energías creadoras, la parte femenina de ese mismo Dios. Aquí es donde aparece la polaridad. El sacerdote y la sacerdotisa gnóstica, Isis y el sacerdote, es esta pareja. Y son estos los que dan origen, es la madre, la Mula Prakriti, el caos primordial, que son solo fuerzas creadoras del universo. Vamos con lo que sigue, que es donde va a decir cómo es que este le inyecta y cómo es que este le inyecta. Porque la mujer, para quedar preñada tienen que inyectarla. ¿O no? Como afuera adentro. Si no llega el hombre, inyecta a la mujer, no embaraza. ¿O sí? La Madre Divina la tuvo que inyectar el Hijo del Padre. O sea, él se desdobla. Por eso la Iglesia Católica decía, el misterio de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Es una misma fuerza que se desdobla, una en el Espíritu de vida Cristo y la otra en el Espíritu Santo, en el Espíritu, una se desdobla en Chogma el Hijo y el otro en el Espíritu Santo. Estos dos le tienen que inyectar ciertas cosas. ¿Qué es lo que le inyecta? Vamos para allá, para terminar esa parte hoy. Esa sustancia primordial, el Acas, es la materia prima de la gran obra, es la Madre Divina, el aspecto femenino de Dios. ¿Me están entendiendo? Se lo estoy tratando de que quede de sentado. No, se lo estoy tratando de explicarles de sentado, porque estoy cogiendo las raíces esotéricas de la ciencia cósmica y de las tradiciones esotéricas, que ustedes no me lo entregaban de otra forma. A que lo entienda una señora de cocina, que ni siquiera sabe leer. El primer logos, el Padre, la fuente, ya sabemos que no es la fuente del todo, es la fuente manifestada, porque hay otra más. Sí. Depositó en ella toda la gracia del amor a través del Hijo. Sí. El Espíritu de vida, que es lo que llamamos el Espíritu Santo, el tercer logos, depositó en ella toda la gracia del poder ígneo del fuego. Entonces, el Padre a través del Hijo le inyectó a ella, sí, todo el espíritu de vida. Por eso es ella la que da vida. Esto a nivel cósmico es la Mula Prakriti, pero a nivel personal es tu Madre Divina Kundalini. Habla en el lenguaje hindú, porque somos un fractal del gran todo. Es con estas fuerzas con las que tiene que ir a trabajar el alquimista que quiere hacer su trabajo. Por eso el maestro Samael decía, el discípulo que se olvida de su madre se extravía y cae en el error. Está trabajando con la Madre Divina. La Madre tiene 5 aspectos. Uno es el aspecto de la Mula Prakriti. Ya les expliqué de dónde viene. Es ese gran caos primordial de donde surgen los cosmos, los universos. Y a nivel personal es la Madre Divina que llegó, se encerró en el semen del hombre y la mujer. Sí. Y después, para darnos vida,
bajó por la columna dando origen a la columna y quedó encerrada ahí en el sacrocoxis, que ya lo he explicado en varias clases. Se sacrifica en nosotros la kundalini para darme vida. Igual la madre a nivel... Pero existen otros aspectos de la madre. Para que no se nos olvide, está la madre física para que me dé origen a este cuerpo. Van 3. Sí. Está la madre muerte para que me acompañe cuando me muera. Que ella es la primera que viene a ayudarme a salir de ese susto. Y está madre muerte, madre física, kundalini. Bueno, en este momento no, por ahí lo he dicho en varias clases, no recuerdo una de la quinta. Podemos la prakriti, la cósmica, ahí está, la kundalini, la muerte y la física, me está faltando uno, pero no recuerdo en este momento. Bueno, después se los digo, pero si no en muchas de mis clases las he dicho todas, varias veces. Si entendemos, es esa fuerza que la han representado con un símbolo, ese es el Akás puro en las tradiciones esotéricas. Ese es lo que da origen a todo, que en última instancia genera el éter, y el éter empieza a da origen a todos los elementos de la tabla periódica según la ciencia, o a los 4 elementos según las tradiciones esotéricas. Realmente en el universo solo existe una sola sustancia crística, que cuando cristaliza recibe el nombre de materia. En el fondo es toda la misma sustancia, la energía, que viene bajando. Es esa fuerza, cuando llega aquí, que se convierte en, que es el Akás, pero le digo que son capas y capas de energía. Imagina la energía para generar un sol, una galaxia, un universo. ¿Qué energía necesita? No es lo mismo que para generar un planetica o una mata o a nosotros. Esa viene desdoblándose, que ya esto lo explicamos en más de 10 clases en el curso de Cábala, por eso Cábala es requisito para la alquimia, ¿sí? Hasta llegar aquí a Malkut, a la tierra donde nosotros estamos, que lo he venido explicando. Y cuando no cristaliza, decimos, realmente en el universo solo existe una sustancia básica. Esa sustancia es la energía creadora de la madre, que cuando cristaliza se convierte en materia, y cuando no cristaliza permanece en su estado fundamental y recibe el nombre de espíritu universal de vida, que lo llamamos energía, que no sabemos qué es energía. Ella inicia sus procesos de condensación o cristalización cuando el tercer logos, Binah, el espíritu de vida o el Espíritu Santo, sí, mediante el connubio amoroso sexual de la palabra, la hace fecunda con el fuego flamígero. Lenguaje esotérico, difícil de entender para la mente normal. Necesita, porque son los esposos divinos, el espíritu de vida por medio del fuego de la palabra de él, que no tenemos ni idea, para nosotros es una copiecita, sí, que usamos muy mal, la palabra de nosotros, por eso es el poder del mago, fecunda a la madre divina a través de un acto sexual. Por eso los átomos se atraen para crear los elementos, se atraen sexualmente, así como dos personas, como dos animales, en nosotros como en lo profundo de la materia. Cuando el fuego se hace fecundo, el Cristo cósmico, o sea, el espíritu de vida, la fecunda con la palabra de él a través de un acto sexual. Es ahí cuando el espíritu, cuando el Cristo cósmico, el segundo logos, Chokmah, penetra en su vientre y nace de ella para crucificarse en el mundo. La fecunda a su marido, Binah, con el fuego sexual, un fuego sexual que nada tiene que ver con lo de nosotros, es una pequeña copia, así como el marido fecunda a la mujer, sí, que no tiene ni idea de cómo es, él solo se sacudió como un perrito, eyaculó y fecundó, pero esto es cósmico, esto es interno, esto sí es real y consciente. El espíritu de vida la fecunda. Es ahí cuando el hijo
puede nacer a través de la madre. Queda fecundada. Es lo que sucede el día de las velitas. Cuando el niño prende las velitas, está haciendo una réplica de este proceso cósmico y universal. El niño prendió las velitas, hizo un trabajo con el pene, que es una vela, con la esperma, que es de lo que está hecho la vela, con la sombra, que es el pabilo que hay en la vela. Sí, y ya ese niño hizo el trabajo con los fantasmas el 31 de diciembre. ¿Lo estamos entendiendo? Perdón, el 31 de octubre. Sí. Ese niño hizo el trabajo con las velitas, entonces el árbol florece, porque la raíz del árbol es la vela. Y hay Navidad, empiezan las luces. Pero ¿qué pasó? ¿Quedó preñada la Virgen o no? Por eso al otro día, y ese trabajo se hace en la oscuridad, eso lo explico en la segunda clase de las 5 clases de Navidad, de Navidad que tengo. Sí. Entonces ahí, el niño hizo eso, que es la fecundación de Biná a la Madre Divina. La Virgen quedó preñada. ¿Cómo se llama el día festivo del 8? Que ya lo explico ahí en esa clase. La Inmaculada Concepción de la Virgen. O sea, quedó preñada en paisa. Y es inmaculado, sin mácula, porque es por este proceso espiritual. Sí. Quedó preñada. Por eso, por ese trabajo que hizo el niño en la noche anterior con la vela, que es una réplica de lo que hace Biná, el espíritu con la madre cósmica, sí, es que hay Navidad. Y que el Cristo, que es el amor, puede nacer el 24 de diciembre de la Virgen, de esta Virgen, de mi madre, mi Kundalini en mi caso particular, y a nivel cósmico nació para dar vida a todo. Ese amor cuando nace es lo que da vida a todo. Nace el Cristo, que es la fuerza del amor, dando vida. Estudiense el curso de suprasexualidad para que entendamos ese asunto de la relación, los misterios del amor, donde explico todo eso, porque me queda imposible en hora y media explicar todo eso. Pero estoy tratando de que esto sea lo más sencillo posible a nuestro entendimiento. Por eso se representa siempre a la Virgen con un niño en brazos. La imagen de la Virgen del Carmen es una copia antigua de las diosas sumerias y babilónicas y egipcias. Por eso le digo una conchita de retazos y no me culpen. Bueno, vamos a dejar ahí. Yo me voy emocionando y me olvido hasta del tiempo. Pero nosotros también. Les estoy tratando de explicar qué es el éter, qué es el Akas, usando la cábala, usando la ciencia cósmica y usando la ciencia moderna. Espero que me lo entiendan. Sé que puede que sea mucho voltaje para una sola clase. Son cosas que yo me gasté más de 40 años para procesarlas y digerirlas. Llevo ventaja con ustedes porque yo aprendí una cosita hoy y otra cosa de pronto en 5 años. Sí. Ahora los tiempos no dan, es como un chorizo, eso métale ahí, métale. O se revienta o se hace. Porque la tierra ya no hay tiempo para más. Les agradezco mucho. Continuaremos la próxima semana. Estamos tratando de hablar de la conciencia del átomo. Los que están por internet, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tengo una preguntita. Cuando Dios hablaba, el Señor le cogía la dedicación y nos trabajaba esa es la cosa que la célula principal. No, el innato es una partícula de tu Dios interior, porque el Dios ya tiene muchas partículas, ¿sí? Es una partícula de tu Dios interior que se encarga de manejar es toda la inteligencia que se encarga de los procesos del cuerpo. Usted se imagina las millones de funciones que tiene una sola célula. Imagínense las millones de funciones que tiene
un órgano, porque las células del hígado no son las mismas tareas de las células óseas o las del cerebro o las sanguíneas. Entonces, la parte de tu Dios interior que se encarga de la inteligencia de todo el proceso orgánico de tu cuerpo es el innato. Y la inteligencia colectiva de las células es la inteligencia celular, que obedecen al innato. Entonces Dios no se tiene que preocupar de cómo es que va a funcionar tus células. Imagínate, yo le digo, millones de funciones tienen las células a todo momento. Imagina las millones de funciones de los diferentes células y diferentes órganos. Ahora los sistemas, ahora todo este cuerpo, todo eso lo coordina y no tienes nada que preocuparte. Solo coordina ¿quién? El innato. Ya el innato, entonces ya hay unos trabajos para ir a trabajar con el innato y con la inteligencia celular. Que fue las conferencias, pues de esas conferencias están, la mayoría están en el canal. 40 conferencias que dicté en la temporada de pandemia. ¿Alguna otra inquietud? Gracias, Guillermo, fascinante el tema. Me alegra que les guste porque a mí también me fascina. Me asombra, la capacidad de asombro maravillosa. ¿No? Y cada vez lo conectamos con todo, con la cábala, con la Navidad, con la Semana Santa, con las fiestas, con todo. Eso es lo que hace la gnosis verdaderamente. ¿Alguna otra inquietud? Guillermo, muchas gracias. Muy enriquecido de estar en este espacio. Aprende uno muchísimo. Me alegra. La bibliografía que das, los aportes que das son muy valiosos y lo valoro muchísimo. Muchas gracias. Si consiguen el libro de Alternativa Cuántica, no me acuerdo del autor, vale la pena darle una pasadita por ese librito porque es muy de poquito. Bueno, muchas gracias. Sigue la clase de yoga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden hablar. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día a todos. Daniel.